y mojado en la sangre que está en el lebrillo, y untad el tindel en los dos postes con la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. El verso 23. Dice la palabra: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el tindel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heredor en vuestras casas para herir. ¿Qué es lo que dice el Señor en esta gracia? En aquel tiempo, la sangre del cordero era el que guardaba a aquellas personas israelitas que tenían la fe por gracia y estaba con ellos. Pero tenemos que entender la terquedad y el capricho y la soberbia de una nación tan grande y poderoso como era Egipto en aquel tiempo, que no quiso que fuera libre el pueblo de Israel en aquel tiempo, que eran esclavos. Amén. ¿Cuál es el significado en este tiempo actual? Vamos a entender. Muchas personas vienen de familias católicas, ellos creen ser católicos, pero también ellos cuentan en su historia personal que sus abuelos fueron cristianos, también sus papás. Pero ellos, a causa de tener miedo de hablar ser cristiano, nunca quisieron ser cristianos. Estas vidas en tiempo actual son aquellas personas que vienen de familias cristianas, pero conociendo que su papá son más cristianos, los abuelos, los hijos nacidos en estos tiempos se han dedicado a pecar con la carne. Uno de ellos es convertirse en ministerios o actos folclóricos, músicos folclóricos que actúan en diferentes fiestas paganas, pero sus papás son cristianos. Los hijos no quieren saber absolutamente nada. Amén. Y a causa de esto, este mal actualmente se aqueja. Vamos a comparar de otra forma. Cada familia en la tierra es como una revista de condoritos o diferentes revistas, que es una historia algo personal. Así es como en este tiempo se manifiestan regiones celestes, que cada linaje se ha desviado a su propia historia con su propio conocimiento natural, terrenal, aquí en la tierra. Amén. Entonces, para estas personas aparece un precipicio enorme, un acantilado donde hay muchas gramíneas como pajas, pero muchas de aquellas personas en este tiempo, en este precipicio, caen porque no hay dónde aferrarse. Amén. Pero tengan en cuenta que también en estos precipicios crece una hierba que es conocido como paja, desde aquellos tiempos, y en tiempos antiguos, esta gramínea o esta paja siempre ha sido para techar las casas o para hacer sogas. Entonces, esta gramínea o esta hierba es lo que da cobertura desde tiempos antiguos para hacer casa, para hacer techo. Entonces, en estos tiempos actuales, yo en esta revelación
me aferro de la paja que estoy mostrando acá, una parte, en esta forma, que este lado está en el precipicio, que tiene raíces fuertes, y me sostengo para que yo no caiga al precipicio, pero muchas personas caen al precipicio y esto significa una muerte directamente hacia el infierno. Amados hermanos, quiero que entiendan en esta mañana que nadie da importancia a esta hierba que Dios ha puesto desde el principio de la fundación de la tierra. Nosotros, en aquel tiempo había la sangre de Cristo que cubría. Pero en este tiempo, para aquellas personas que han sido incrédulos, nunca quisieron aceptar al Señor, conociendo la palabra, teniendo hermanos cristianos y hermanas cristianas, todavía hay una solución por fe que puedan utilizar esta hierba que Dios puso en infusiones calientes para generar anticuerpos para enfrentar esta epidemia en este tiempo actual. Amén. Cuando esta paja se enrolla acá, esto significa es la firme revelación de Dios que hay una posibilidad del 99% que las personas por su fe no pueden llegar a su hogar. La enfermedad actual que tenemos es conocido como COVID-19. Vayamos con otro verso. Éxodo 12, 23 o 28, perdón. Dice la palabra: en los hijos de Israel hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a través de Moisés. Amén. Yo les ruego, amados hermanos, esta hierba que estoy mostrando tiene la flor o su semilla como tipo arroz, que es el macho. La hembra no sirve. Y esta hierba da donde la tierra nunca ha sido tocado, una tierra firme. Un ejemplo, podemos hallarlo, salir a los yungas, hacia Tranca de Urujara, hacia la mano izquierda lleno de este lado. Con esta hierba, mi persona, en las provincias, en áreas rurales, Dios ha estado sanando enfermos demasiado crónicos, con temperaturas al extremo, con granos, todo el cuerpo ha estado sanando. También es mi testimonio propio en la provincia de Loaiza, de aquellos tiempos viajando, ante mi parentela, que es mi tío propio, que estaba demasiado enfermo y la familia le hizo pasar a esta persona, a mi parentela, que él era un mayudo, pero él decía: no soy así. En ese momento, orando, que este varón no tenía ninguna fuerza en aquel tiempo, orando, Señor dio esta misma hierba en la noche. Como ellos conocen, recogieron, hicimos una infusión caliente de rodillas allá, y al día siguiente amaneció completamente sano esta mi parentela, que tenía más o menos 65 años de vida. Amén. Yo les ruego, amados hermanos, Recording is on. de otra forma vamos a ver. Cuando uno es cristiano, la familia cristiana, nuestros hijos van a la iglesia, en el ministerio de alabanza, o cualquier área de la iglesia, participan ellos en la iglesia. 5 años, 10 años. Sean solteros, viudos o casados. Pero de alguna forma, a causa de la economía o a causa de buscarse para ellos caen, y conociendo la palabra,
se van al mundo a pecar a dioses ajenos, a servirse diferentes bebidas alcohólicas o como cigarros y drogas. Aquellas personas delante de Dios en este tiempo actual son considerados como un ropero seco y vacío. Y estos roperos van a ser destruidos en este tiempo. Esto significa que la humanidad está perdido a causa de la carne. Señor llama a recordar, a que recuerden ellos que un tiempo oraron, ayunaron, alabaron a un Dios altísimo. Hay una oportunidad. Para aquellas personas, tienen que ayunar 4 días para redimirse por fe. En estos 4 días, vamos a imaginar una madera de 4 esquinas, como cualquier otro de techar, una viga de 4 esquinas. Muchos de nosotros tenemos 4 rostros o 6 rostros para negar al Señor. A causa de esa rebeldía, esta vara o este soporte del ropero, que es soporte de la familia, un ejemplo, es partido en 3 pedazos. Esto significa, a causa de estos problemas de últimos tiempos de contaminación, van a ser familias destruidas, quebrados, siendo muy jóvenes, siendo muy útiles, siendo profesionales, siendo trabajadores, excelente tiempo de vida. Pero quiero que tengan en cuenta, aunque hayan venido de familia cristiana, siempre su corazón ha sido como una madera seca. Yo les ruego que cambien de actitud de su corazón, que recuerden siempre, ahí está Dios para levantarnos. Para aquellas personas hay posibilidad a través de la fe, con 4 días de ayuno por fe, en ayuno oración, Señor los levantará de toda enfermedad. Por cuanto dice él mismo, a todos yo escucho su oración. Hágalo de rodillas, en un lugar, en un cuarto de guerra, en un altar de Dios en su hogar. Y una vez orado, también pueden hacer infusión de esta hierba que Dios nos ha dejado desde tiempos pasados. Vayamos Éxodo 30, verso 24. Así dice el Señor en Éxodo 30, verso 24. Dice, escuchen bien, si en aquel tiempo se utilizó de sangre de cordero, también en este tiempo tenemos la gracia de utilizar, así es la palabra, el aceite, la unción y el incienso. Todos en la iglesia se les ha dado en forma gratuitamente la aceite de unción. Acá el verso 24 dice así, de casilla 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un em. Esto significa que también en tu casa, en la puerta de tu calle, en la puerta de tu cuarto, a nombre de Jesús, puedes ungir tu casa para que este mal o esta enfermedad no llegue a tu hogar. Amén. Sobre todas las cosas, esto significa la portal del corazón de cada persona por fe que pueda utilizar aceite de unción. También quiero que entiendan, en tiempos de Noé, el arca de pacto estaba en el mar, rodeado de agua salada.
quiero que entiendan también aquel tiempo, Noé calafateó con brea por dentro. De esta forma, las vidas que guardaba Arca de Noé se conservó correctamente. No había enfermedad, no había mortandad, si había alimento. Aquellas personas que estaban en el Arca de Pacto, la familia de Noé, eran cristianos perfectos. De esa forma, nosotros en este tiempo podemos ser libres de cualquier otra epidemia que pueda haber en la tierra a causa de la humanidad, de la rebeldía de la humanidad. Vayamos a otro verso. Éxodo 30, verso 25. Dice la palabra: haréis de ellos el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. El aceite de oliva que tenemos en la iglesia, que todos tienen en ese tiempo, es una arma espiritual fundamental para aquellos que creemos en Dios Altísimo. Vamos a leer, y ustedes también revisen sus santas escrituras para ver este verso 25. Harás de ellos el aceite de santa unción. Amén. Se van a utilizar el aceite de oliva a nombre de Jesús de Nazaret. Por favor, hágalo de todo corazón. Su padre, cuando utilicen este aceite que está en las santas escrituras, él hará caso su oración. Estarás bajo su ala, bajo su abrigo. El que está estipulado en Salmo 91, verso 1 y 2, estará contigo y en tu casa. Vayamos a otro verso. San Marcos, Éxodo 30, 24. Y ahora vayamos San Marcos 11, 22. San Marcos 11, 22. San Marcos 11, 22. Dice la palabra: respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Amén. ¿Por qué dijo Jesús en aquel tiempo? El título de esto capítulo es la higuera maldecida seca. Este tiempo es un tiempo de levantar nuestro rostro hacia el Señor. Es un tiempo de arrepentimiento por fe. Y Jesús aclaró bien claro. En otras palabras, ustedes oren a mi Padre Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos. Él los redimirá. Está hablando bien claro. Yo te ruego que la fe que tienes en tu corazón, donde habita el Espíritu Santo, donde es el lugar santísimo, desde ese lugar, utilizando las rodillas y levantando las manos hacia el cielo, puedas orar al Padre, como este verso indica. Una vez ungido tu casa o tu puerta de calle con aceite de santa unción, o en tu frente, por fe, estarás guardado. Vamos
Explicamos ahora acerca de la hierba en Génesis 1, verso 12. Así dice el Señor. Estas hierbas estuvieron antes que el ser humano, el jardín de Edén, fuese formado como Adán y Eva. Escuchen bien. El verso 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba de la semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Saben, amados hermanos, esta hierba que hoy mostramos no hace ningún daño. Solamente es tomarse el común como matecito de cedrón o mate de hierba luisa como matecito de toronjil. No hace ningún daño, pero genera anticuerpos en contra de la temperatura del cuerpo. Amén. Aquí está especificando que estas hierbas siempre estuvieron en la tierra. Vámonos, Génesis capítulo 1 y verso 30. Dice acá la palabra del Señor. Y todas las bestias de la tierra. Escuchen, amados hermanos. Nosotros, cuando somos rebeldes, como hemos explicado anteriormente, estos dos tipos de personas nos considera como bestias a nosotros. Pero aún así, está hablando este verso 30. Y a toda la bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos. Los aves son aquellas personas que oran, claman, ayunan. Ellos pueden volar en espíritu, hablar con espíritu de Dios. Y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida de toda planta verde, será de para comer, y fue así. Amén. Esta hierba, el mundo entero, todos los animales de los campos, es alimento, es sustento para su cuerpo físico. Acá en el altiplano tenemos el que come más esta hierba, son camílidos, como todo el ganado del altiplano, como los corderos del altiplano. No hacen ningún daño, por el sustento para cuerpo físico de todo ser viviente sobre la tierra. Vamos avanzando. Génesis capítulo 2, verso 1. Dice la palabra del Señor. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Es muy importante en la tierra trabajar 6 días y dedicarle un día a Dios Altísimo. Él es Dios Todopoderoso, Santo de Israel. Yo les ruego, amados hermanos, en estos tiempos, sean las vidas que nos humillemos en su nombre. Amén. Ahora pasamos a la segunda parte. La segunda parte, vamos a comenzar con el libro de San Mateo, que está en San Mateo capítulo 11, verso 28. Esta segunda parte son para aquellas personas
que realmente creen en Dios Altísimo, que ellos se han preparado, se han humillado al Señor. Pero ¿qué es lo que ha de pasar? Quiero que entiendan en esta mañana, amados hijos del Señor, mi oración ha sido simple. Señor, Padre mío, no podemos congregarnos, estamos dispersos, pero estamos en constante oración. En este caso, se ve la casa materna o paterno, que sea la iglesia, pero si ustedes vienen en los campos, los dueños de la casa, los comunarios, tienen diferentes terrenos fuera del lugar donde viven. Así es como Dios muestra. Este lugar se llama en Aymara Cuesta Pata, propiedad de la casa materna. Quiero que entiendan esta parte. Ese es tu hogar, ese soy yo, porque no estamos en la iglesia, cada uno está en su casa, pero es propiedad de la casa, ese terreno. Y ese terreno tiene un riego propio. Es algo maravilloso. Porque esta tierra está trabajada. Esta parte está dirigido a las iglesias, a diferentes iglesias guiados del Espíritu Santo, aquellos pastores que para predicar la palabra han ayunado 40 días o más días, y otros también se han desviado. También aquellos pastores, a través de las iglesias, con doctrina terrenal, a través de los discipulados, con un estudio de 4 años, de 5 a 7 años, fueron nombrados como pastores. Quiero que entiendan, por favor, las diferencias. En el Señor no es pastor, es obrero. Pastor es Jesucristo de Nazaret. El único. Y en este terreno había muchas mujeres que no tienen overol. Son iglesias que llevan la palabra de Dios en la doctrina, pero no tienen overol. Quiero que entiendan. No son obreros, pero son llamados pastores. Que no haya equivocación en eso. Leemos San Mateo capítulo 11, verso 28. Dice la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Amén. Si en este tiempo estamos tan afligidos en las familias, tan temerosos, porque hay posibilidad que nuestro papá o los hermanos de la casa contraigan esta epidemia. Amén. Pero cualquier cristiano, cualquier pastor, nacional o extranjero, que no tenga overol, esté predicando en regiones celestes como civil, es una rebeldía. Estas personas no están en cobertura, abrigo delante de Dios Altísimo. Y aquella persona, pastor o cristiano, que está bajo la cobertura del abrigo de Dios Altísimo, con Salmo 91, verso 1 y 2, y permanece, que ustedes ya saben el significado, dentro de la fábrica, son aquellos que tienen overol. Estas vidas están libres de todo mal. Carlita, Sin embargo, es normal orar constantemente. ¿Me han entendido de esta parte? Sigamos leyendo. San Mateo 16, 18. San Mateo capítulo 16, verso 18. Escuchen bien.
Y yo también digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las iglesias, para fundamentar una iglesia, les doy un testimonio vivo, un ejemplo espiritual de aquí a una semana. En la iglesia tenemos que abrir ministerio misionero, casa de oración, templo de Jehová, los ayunos los días miércoles. Me llamaron para que esto prosiguiera este año. Y me fue pedido desde año pasado para que se reabriera este ayuno o se abriera en espíritu. Entonces, cuando le pregunto al Señor si era correcto que yo abra los días miércoles ayuno del Señor en la iglesia, me dijo, no puedes armar ladrillos, no puedes edificar ladrillos sobre los adobes. Por lo tanto, tienes que ayunar 4 días. Amén. Esto significa, para fundamentar una iglesia, no puede hacer ningún pastor, ningún cristiano, a menos que el mismo Espíritu Santo guíe a través de la palabra y a través de la revelación celestial, como fue dado a Salomón, la que está en Segunda de Crónicas, capítulo 1, de 5 para adelante. La única forma es posible de fundamentar en la iglesia a que se refiere este verso. Y todos aquellos que no han utilizado fundamento para levantar una santa iglesia para Dios son aquellas personas, pastores y evangélicos de toda índole, se han desviado a la área económica. Por eso no tienen overall. Amén. Tengan mucho cuidado. Si alguno quiere abrir una iglesia para Dios, primero consulte al Espíritu Santo si está en su tiempo, si eres escogido o no para fundamentar una iglesia de Dios. Escuchen bien esta parte, la que estamos leyendo en San Mateo 16-18. Y pasamos al libro de Judas, el verso 12. ¿Qué dice la palabra Judas 12? Escuchen bien. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo empíricamente vosotros se apacientan a sí mismo nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. Esta palabra es justamente para aquellos pastores cristianos que no tienen overall, pero llevan la palabra de Dios. Les voy a indicar esta parte. Esta planta tiene hojas verdes, pero acá digamos que es seco. Este es un linaje de una familia, puede ser católico o cristiano. Amén. Pero como los árboles de los montes o de las montañas, parte del árbol siempre está seco, porque ya cumplió su ciclo de vida, un ejemplo, pero permanece todavía en este lugar. Pero parte del tallo todavía retoñan algunos verdes la planta, pero esto ya está seco. Esto que está seco en 10 años, 5 años, todavía permanece todavía, solo sirve para quebrarlo y para hacer fuego.
Así es como Dios muestra esta parte. Activado. Nosotros mismos, los muchos pastores, de los muchos cristianos, no firmes en Espíritu Santo, andando por nuestra propia voluntad, hacemos que Dios se enoje. Estas ramas secas significan nuestro papá, nuestro abuelo. Y las ramas secas pequeñas significan nuestro hijo. Pero, conociendo la palabra, no queremos saber. Entonces, lamentablemente, para Dios, para nuestro Señor Jesucristo, tú eres una rama seca, muerto. Como está hablando la palabra, el libro de Judas, entonces, por lo tanto, esto tiene que caer. Amén. Por eso en estos tiempos actuales, a causa de esta epidemia, ha habido mucha caída de la humanidad. Lamentablemente, no se sabe hasta ahora. Pasamos más de 100,000. No sabemos a cuánto vamos a llegar. ¿Por qué pasa eso? Quiero que entiendan. Porque estas plantas nunca fueron plantadas a las corrientes de las aguas, en el río del agua, donde explica Salmo 1, capítulo 1, el verso 4. Sino que estas plantas permanecen siempre en las lomas, en los montes. Así somos los seres humanos. Nunca queremos estar en el río de Dios. La palabra tiene poder. Este libro nos ha dejado Jesús de Nazaret, Dios Altísimo, a través de sus profetas, pero nunca hacemos caso a la palabra, porque esta palabra es vida para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo físico. Ahí está cómo debemos llevarnos delante de Dios en esta tierra. A nosotros nos queda orar, clamar, ayunar. Para aquellos pastores que fundaron iglesias sin fundamento del Espíritu Santo, nuestro deber, como ellos es nuestro prójimo, como cualquier otro cristiano, nuestro deber es ayunar y orar. Hecho mensaje que la iglesia tiene más de 10 profetas, de los cuales están escuchando. Es tiempo de doblar rodilla por toda iglesia que se equivocó, por todo pastor que se equivocó por la área económica. Dios perdona todo. Nosotros en su nombre tenemos poder para que ellos se rediman, se arrepienten y busquen el fundamento de la palabra para seguir avanzando la palabra de Dios en la tierra hasta que Él venga. Pasamos otro verso. San Mateo capítulo 9, verso 23. San Mateo capítulo 9, verso 23. Dice la palabra: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. San Mateo capítulo 9, verso 37, perdón, verso 37. 37, perdón. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Amén. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amados hermanos, en estos últimos tiempos ha salido en el mundo entero, como en nuestra nación, acá en Bolivia, así en las provincias, pastores, obreros o pastores
que no son obreros, pastores que no son pastores, sino pastores llamados así por la humanidad, pero no del Espíritu Santo, con la doctrina llena, con la sabiduría de toda la Santa Escritura, perdidos en su propia sabiduría. Por eso Dios muestra que no tienen overall, sino son civiles. Aún aquí, para estas vidas en la tierra, hay una solución. También revela la misma hierba que puede sostener su vida. Si esta epidemia llega a tu vida, toma la infusión por fe, pero hay un cambio. Como toda esta hierba tiene vida, y al arrancar nosotros de la tierra donde ha nacido, ha crecido, ha dado fruto y ha dado semilla para que haya más hierba, también es una forma de quitar la vida o asesinar. Por eso, amados hermanos, el que conozca esta hierba, cuando veas que tenga una edad más o menos de 2 años, que no haya florecido todavía, para que ustedes más o menos tengan idea, recójalo con mucho amor. Pero antes de recogerlo, arrancarlo de su raíz, ore 3 a 2 minutos, pidiendo perdón de Dios y dando gracias a Dios mismo. Porque Él puso también esta hierba. También te hará libre. Así dice el Señor, lo que he recibido es revelación espiritual. Amén. Para todos hay solución por fe. Ese tiempo, las naciones se lamentan. Las naciones ven, estudio la ciencia física. Todo lo que pueda imaginar el cerebro. Entonces, ¿dónde está la que transmitió a su hijo David a Salomón? La que está en el segundo libro de Crónicas, en regiones celestes. Para Dios Altísimo no hay nada oculto. Yo les ruego que tengan fe. El Espíritu Santo siempre les guiará donde quiera que estén. Para Él no hay nada oculto. Por este tiempo, como nosotros, todo el mundo en la humanidad, a través de la ciencia, nos hemos acostumbrado por la naturaleza, armado en el cerebro, que todo es botica, todo es farmacia, todo. En tiempos antiguos, en tiempos de Noé, tiempos de Abraham, no había este avance de la ciencia de las farmacias, pero sí habían hierbas que Dios puso en la tierra. Para aquellos que tienen fe, realmente sus son hijos, doblen rodilla a Él mismo les guiará en espíritu cómo es que debe cuidarse la humanidad de una misma persona. Vayamos avanzando. Otro verso. Vámonos, Isaías 56 y verso 11. Isaías 56 y verso 11. Escuchen bien cómo es el comportamiento de la humanidad en este tiempo. La maldad realmente ha crecido. Los pastores de la tierra, de muchas iglesias que puede haber en el mundo entero, como en nuestra nación, los pastores sugieren siempre que te sujetes a la iglesia, que te sujetes al pastor. No es así, amados hermanos. Su pastor o los pastores no somos dioses para que se nos sujeten a nosotros. Nosotros somos seres humanos como cualquier otro, con familia, con problemas, con deficiencias. Yo les ruego que ustedes se sujeten al pastor de los pastores. Ahí está el Hijo de Dios Altísimo.
Ahí está el Espíritu Santo que nos dejó en Pentecostés. Ahí está Jehová de los ejércitos. Hablen con él. Solamente en esta gracia hay todo lo oculto para revelar. Los pastores somos hombres perecederos. No somos eternos nosotros. Nosotros, las hierbas, o los alimentos, o las semillas que haya, no hemos creado. Amén. Si el conocimiento tenemos, si tenemos la ciencia en el mundo entero, los científicos, que es con un fin, con un propósito de lucrar en área económica, quiero que diferencien muy bien esto. Y muchas empresas en estos tiempos, en las naciones, serán millonarios a través de conocimientos, entendimiento que ellos tienen. Pero quiero que entiendan una cosa. Toda materia prima de los científicos estaba en la tierra, como el dinero. Quiero que entiendan. La materia prima siempre estuvo en la tierra porque Dios lo creó. Otra cosa es que los científicos, los grandes, que estudian la ciencia, patentan como ellos hubieran hecho la materia prima. No es así. Por favor, yo les ruego que entiendan, no es así. Vamos a leer Mateo capítulo o Isaías 56, verso 11. Así dice el Señor. La maldad de este tiempo. ¿Por qué vienen los problemas? Todo el mundo ha predicado. En las naciones, como en nuestra nación, no hay una persona que no conozca la palabra de Dios, aun por el testimonio de uno mismo, o de sus hijos, o de sus parentelas, o por medios de comunicación, les da vergüenza. Pero lo que considera Dios a la humanidad rebelde, a los que no tienen overol, mira lo que sucede. Y esos perros comelones son insaciables. En este tiempo hay iglesias. Todo es dinero. Todo es vender. Como las rosas rojas, sales, todo tipo de amuletos. Realmente, por eso no tienen overol. En otras palabras, para Dios mismo, ellos dicen, no saben lo que hacen. Pero aún así, el amor de Dios permanece también con ellos. Por eso tenemos que orar nosotros, aquellos que todavía, de alguna manera en Bolivia, debemos tener pastores muy firmes en espíritu, aquellos que han cumplido y ayunado en esta tierra. Repetimos otra vez, esos perros comilones son insaciables, los pastores mismos no saben entender, todos ellos según sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Amén. No debe ser así. La humanidad tiene una sola partida, un solo comienzo. Está en Jardín de Edén, donde estaba Adán y Eva. A ellos dijo, multiplíquense. Estas cosas nosotros hemos entendido muy mal y nos hemos multiplicado en toda forma de pecado. No hay una persona en la tierra que sea santo, según la palabra. Pero aún así, llenos de pecado en la carne, envió a su Hijo Jesús para podernos salvar y redimir de todo pecado. Este verso realmente es un verso de exhortación para aquellos líderes de las iglesias que no tienen overol y andan por su propia cuenta. Amén.
ya que nuestros abuelos, de muchos de ellos, no quisieron llevar la palabra. Por ese tiempo ha de levantar Dios Altísimo a los jóvenes, a las jovencitas, para que lleve su palabra, para que de la rama que hemos explicado, todavía hay los linajes, retoños nuevos. Si las personas mayores caen porque no quisieron oír la palabra de Dios, hay las familias que van a nacer y estas vidas pueden ser llevadas al río de Dios, la que está en Salmo 1, verso 4, plantados junto a las cuentas de las aguas, para que el Señor las guíe y lleve la palabra. Vamos avanzando. Estamos compartiendo la segunda parte. Jeremías capítulo 10, verso 21. Jeremías capítulo 10, verso 21. Así dice la palabra del Señor. El verso 21. Porque los pastores se enfatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. Este llamado es muy importante. Todos aquellos pastores que abandonan a su pueblo realmente tienen una exhortación o un castigo. Todos aquellos pastores, según la palabra, lo que estamos viendo en Jeremías 10, verso 21, porque los pastores infatuaron y no buscaron a Jehová. Un pastor, como tiempo de Jesús, cada día, cada noche y todos los años, su alimento debe ser la oración. Para aquellos pastores, en diferentes formas, Señor Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo, Jehová Dios Altísimo, debe ser primero en su vida. Los pastores, asimismo, deben negarse a sí mismo para servir a Dios. Asimismo, deben poner en segundo plano la esposa, los hijos y los bienes. Lo primero en tu vida debe ser Dios Altísimo. Pero hay muchos pastores y muchos cristianos que dicen, yo soy el que he predicado. No es así. Si no te guiara Dios, si lo que tú predicaras simplemente es muerto. De esa manera el pueblo se desparrama, se desperversa, porque el pastor tiene que ser un servidor de Dios Altísimo. Y ese mensaje que Dios le da a ese pastor debe transmitir a su pueblo. Pero muchos pastores transmiten la sabiduría o la doctrina, el estudio de la Santa Escritura a su pueblo. Por lo tanto, no tiene respaldo del Espíritu Santo, ni de Jesús, de Dios Altísimo. Aquellas iglesias, lamentablemente en últimos tiempos, su pueblo será desparramado. Culpable será aquel pastor que se perdió por enojo, por economía, por necesidad. Un pastor debe ser realmente fiel a su Señor Altísimo. Otra cosa, ser fiel en el hogar, respetar a la esposa o respetar a los hijos. Pero primeramente respeta el que habita el lugar santísimo, que es el Espíritu Santo en tu propio cuerpo. Amén. Tú eres casa de Dios. Por lo tanto, nosotros nos debemos a aquel que nos crió, a nuestros antecesores en jardín de Edén. Vayamos avanzando. Ruth capítulo 2, verso 5. Ruth capítulo 2, verso 5. Así dice la palabra del Señor. Este verso es tan hermoso
Vos dijo a su criado, el mayordomo, de los segadores, ¿de quién es este joven? Amén. Ruth, una persona moabita que no conocía la palabra, pasa una frontera de catolicismo a cristianismo. Y quiero que escuchen bien. Esta joven, para sustentarse, recoge granos de trigo o gavillas de trigo en el campo de Bosque. En estos tiempos se han de levantar jóvenes católicas, jovencitas, jovencitos, una edad de 15 a 30 años, los cuales van a dar la palabra correcta, porque ellos van a utilizar sus rodillas, se han de humillar su rostro hacia los pies del Señor. A estas vidas, el Señor les guiará. Habrá en diferentes naciones, como en nuestra nación, ellos llevarán la palabra correcta, porque son personas redimidas. Porque las personas mayores, como nuestros abuelos, como mi edad, no quisieron llevar la palabra. Y Dios ha de utilizar jóvenes en este tiempo. Yo les ruego, amados hermanos, que oren por los jóvenes de Bolivia, en los 9 departamentos, sus provincias, sus cantones, sus comunidades, de los cuales Dios levantará jóvenes con honra, con gracia, respetuosos de sí mismo, también de su cuerpo, para que lleven la palabra de Dios dignamente. Escuchen bien. Cuando recojan los trigos, predicar una sola persona. Que cuando recojan la gavilla, predicar más de 10 a 20 personas. A estos jóvenes futuros, Dios les sustentará. Porque Ruth, a través de recoger las gavillas, era su sustento. Dios es generoso. Por cada vida que ganes para Él te pagará. Ese es el trigo, amados hermanos de la iglesia. Vamos avanzando. El último verso. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 1. Capítulo 29 y verso 1. Dice la palabra. Después dijo el rey David a toda la asamblea solemne y a Salomón, mi hijo, he elegido Dios. Él es joven, tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová de Dios. En estos tiempos, todo aquel joven que disponga su corazón hacia el Dios Altísimo será levantado. Por favor, yo te ruego. David hizo 1000 holocaustos cuando pecó y permaneció en el reino como rey. Este es el mensaje. Ahora, vamos a añadir a la primera parte. Ayer dije, Señor, tú guíame. ¿Cuál es el significado de la primera parte? También de la segunda parte. Es lo que me guió el Espíritu Santo. A la primera parte concierne esta parte. De la casa del Padre, cuando salí con 4 canastas llenas de frutas de peras, me fui al valle. El medio camino al valle, me robaron 2 canastas. Esto significa que hay muchas vidas, muchas familias desesperadas en el área económica. Tú has nacido con bendición para 4 generaciones. Por no seguir la palabra de Dios, por no humillarte, por no permanecer en la iglesia todos los domingos, por ejemplo, o los ayunos de los martes o los días que asignen los pastores. Nuestro corazón dice así,
me falta plata, iré a trabajar. Por eso es camino al valle. Y ahí me roban 2 canastas. Cuando te apartas de la iglesia, yo te digo que hagas una diferencia. Ora al Espíritu Santo. El pastor que predica en tu iglesia, ¿está guiado al Espíritu Santo o no? Por lo contrario, ora al Espíritu Santo para que Él te guíe a qué iglesia has de plantar. Por favor, hazlo en forma secreta con el Espíritu Santo, en forma reservada, en la casa donde tú tienes tu lugar santísimo para orar o altar de Dios. Si no puedes hacerlo caminando, viajando, donde tú quieras, hazlo de fe. Y cuando llego al valle, no era de mí la propiedad, era de parentela. Esto significa, es mejor estar en la propiedad propia que estar en la propiedad ajena. Donde si quieres te pueden dar, si no, no, si no tendrías que comprar. Yo te ruego que el Señor te guíe esta parte de la revelación, que entiendas. Esta parte permanece o adherido a la primera prédica, a la primera parte. Ahora vamos a la segunda parte. Este mensaje. Aquellas personas que se han desviado en pos de área económica o en pos de prosperidad, vuelva a la iglesia, al ayuno o al altar, si tienes en tu hogar para orar. No te apartes. De esa forma yo salgo del valle con mis 2 canastas. En el camino me devuelven las 2 canastas. Entonces tengo las 4 canastas llenas de fruta. Esa es la bendición económica para 4 generaciones. Mi vida, mi hija, mi nieto, mi bisnieto. Pero aún así, Satanás te va a tentar. También camino a casa, que es la iglesia. También que es el reino de Dios, la salvación. En el camino había muchas partes tapado que nadie miraba, pero había mucha papa, fruta para recoger. Y me dijeron también, alza, nadie te mira. Dije esto, yo no lo tocaré. Yo tengo. Quiero que eres, amado hermano, amada hermana, no seas ambicioso. Si tú pides a Dios, Él te lo dará. Pero la condición es esta para la segunda parte, en caso de Ruth, en caso de Salomón. En este lugar, cuando vuelvo del valle a la casa paterna, estoy llevando mucho ganado, muchos corderos. Si tú pastoreas, si tú oras, y a nombre de Dios, a nombre de Jesús Altísimo, sanas vidas, esos corderos van a dejar buen abono para que tu tierra sea próspero. Amén. La paz del Señor. Señor, bendiga a la iglesia. Señor, bendiga que cada uno ha escuchado esta prédica. Señor, bendiga a los niños, a los ancianos. Señor, guarde nuestra nación y todas las fronteras. Señor, guarde todas nuestras autoridades a todos los niveles, como nuestro ejército, nuestros doctores, nuestros médicos que están en la línea, a estos amados seres que están dando su vida, enfrentando este epidemia. Señor, los bendiga, los guarde siempre, como también a sus hijos, su casa, su familia. Bendecimos nuestra nación. Que Dios purifique los aires de nuestra nación. Que Dios bendiga la tierra para que nuevamente dé buenos frutos.
Dios bendiga nuestro corazón de nuestra nación para que amemos a Dios Altísimo. La paz del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano, bendiciones. ¿Cómo está? ¿Cómo salió? Bien, hermano, bendiciones, está bien. Pucha, llega a todos, pastor. ¿Salió bien? Sí, pastor, salió muy bien, muy bien. Muchas partes están en parábola, por el Espíritu Santo os va a ayudar. En caso de ustedes no hay problema, conversamos y los explico en detalle. Muchas gracias a todos, queridos hermanos. Le habla el hermano Juan José. Muchas gracias, Pastor Faustino. Ahorita todos seguimos conectados. Si quieren compartir, hablar con el pastor, es un momento de tiempo libre. A partir del momento, la prédica central ya ha culminado. Les agradecemos a todos. Tengan muchas bendiciones y un lindo domingo. Amén. Gracias, Juan. Estoy muy contento. En la primera, Hermanito. el ensayo. En lo futuro vamos a tratar de equiparnos más para cualquier avistamiento que hubiera.